Darío estaba caminando por las calles de su vecindario, con su pequeño niño en la mano. Pepe, el niño, iba hablando sin parar y de vez en cuando le preguntaba, ¿verdad que sí, papá? Para saber si éste lo estaba escuchando. Y aunque no le estaba prestando demasiada atención, le respondía, sí, hijo, claro que sí. Pero no tenía ni idea de lo que su hijo le preguntaba. Solamente podía pensar en aquel día en el que iba caminando con su padre adoptivo y también le hacía muchas preguntas. Ese padre adoptivo había hecho perfectamente el rol de padre verdadero. En esa caminata, Darío llegó con su hijo a un parque en el que había muchos niños y padres. Todo estaba lleno, pero él pudo conseguir un lugar para los dos. Ve a jugar, hijo. Aquí te esperaré, le dijo atentamente a Pepe. Aprovechó ese momento y ese lugar para reflexionar en lo que había sido su infancia. Si te está gustando este tema, suscríbete y dale like. El niño estaba feliz, le encantaba jugar en el parque y fue divertirse con todos los niños que estaban en el lugar. Había niños de todos los tamaños y él estaba muy alegre por estar ahí. Darío seguía pensando en su infancia. Cuando tenía 2 años, sus padres murieron en un fatal accidente de tránsito y su abuela, que era el único familiar que tenía, no podía cuidarlo porque estaba muy enferma. Lamentablemente para la señora, tuvo que entregar a su nieto en una institución de cuidados y así fue como lo tuvo que llevar a un orfanato. La abuela murió de la tristeza. Ella no aguantó el dolor que le causó aquel accidente de tránsito en el que su nieto se quedaba sin sus padres, estando aún tan pequeño, y Darío fue adoptado por Inés y Guillermo, una pareja que lo amaba como a su propio hijo. Ellos habían perdido una hija de 2 años y ella no pudo tener más hijos, por lo que decidieron adoptar porque tenían mucho deseo de ser padres. Llegaron a formar un lindo lazo de amor. Ellos lo llamaban hijo y él los llamaba papá y mamá. Eran una familia muy feliz y el niño gozaba de un hogar muy amoroso. Pero eso solamente duró un par de años. La tragedia llegó de nuevo a la vida de Darío. Su madre adoptiva también murió en un accidente de tránsito. La historia se repitió y fue lo peor que le pudo ocurrir a Darío y a su padre. Tanto él como Guillermo quedaron devastados, pero el niño se recuperó pronto, gracias al amor de su padre, y fue justamente su padre quien no pudo con tanto dolor, cayó en la bebida y no podía hacer más nada, siempre estaba ebrio y casi no podía cuidar al niño. En un momento de sobriedad, una vecina le advirtió que, si no salía adelante por su hijo, podría llegar a perderlo. Le recomendó que no estuviera tomando tanto licor y que fuera más responsable por el bienestar de su hijo, pero él solamente se molestó y le respondió de mala gana. Le insultó y le dijo que no se metiera en sus asuntos, y mucho menos si tenían que ver con Darío. La vecina llamó a protección de menores y al niño se lo volvieron a llevar al orfanato. Fue una escena bastante perturbadora. El niño se agarraba fuerte de su padre, le suplicaba que hiciera algo, que no quería irse. Papá, por favor, no dejes que me lleven, no quiero irme. Estaba demasiado asustado y no quería regresar a aquel lugar. Su padre le pedía que confiara en él, que él volvería a buscarlo. En ese momento no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. El niño lloraba, pero le pidió que se lo prometiera. Por favor, prométeme que vas a volver por mí, papá. Y se fue. Pasaron días, semanas, meses, y Darío no se despegaba de la ventana en espera de su padre, quien nunca llegó. Se mostraba demasiado triste, no quería alimentarse bien, y solamente preguntaba por su padre. Al poco tiempo, le asignaron una nueva familia, con quienes se fue a otra ciudad, sin haber visto de nuevo a su papá Guillermo. Pasaron muchos años, creció con sus nuevos padres, que eran personas muy amorosas, lo querían, lo respetaban y le dieron todo su amor. Creció en un hogar muy bien formado, con valores, con educación y en un entorno completamente tranquilo. Pero Darío nunca olvidó a su padre Guillermo. Siempre pensaba en él y se preguntaba por qué no había regresado a buscarlo. En el fondo, él sabía que algo había sucedido. Estaba de vuelta en su ciudad natal, después de haber crecido y ser un padre de familia, su hijo Pepe y una niña que venía en camino. Darío se sentía abandonado. Su padre nunca volvió por él, y eso era algo que tenía pendiente por resolver. Fue a casa de sus primeros padres adoptivos, y salió una señora diciendo que en esa casa había vivido un hombre a quien le quitaron su hijo, pero le diagnosticaron cáncer, y tuvo que irse a otra ciudad para recibir el tratamiento. Dijo que le había vendido la casa
porque no tenía los recursos para cubrir el tratamiento tan costoso de su enfermedad. Esto le dio un poco de tranquilidad a Darío. Pensaba que su padre no había ido a recogerlo porque se enfermó y quizás murió, pero no podría despedirse nunca de él. No sabía dónde estaba su tumba. No se enteró nunca cuándo ni cómo había muerto, si es que eso era lo que había ocurrido. En medio de sus recuerdos, Darío escuchó a Pepe riéndose a carcajadas y despertó de sus pensamientos para ver al niño. Estaba ahí, en su mundo, jugando de lo más divertido, y a la gente que caminaba alrededor, pendientes cada uno de su mundo, de sus cosas, de sus problemas. La vida transcurría y él no podía conseguir respuestas. Tenía un vacío demasiado grande por no poder resolver ese pendiente de su vida. Si te está gustando el canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Sigamos. Pero en ese mismo instante, estaba Guillermo en un banco, en el mismo banco, sentado, pensando y recordando la vida con mucha melancolía. Estaba solo, necesitaba a alguien que le ayudara a cocinar porque no podía hacerlo, pero el poco dinero que tenía solo le alcanzaba para los costosos medicamentos. Recordaba a su esposa, recordaba el día que perdieron a su pequeña hija de 2 años, el día en que le dijeron a su esposa que ya no podría tener más hijos, y cuando decidieron adoptar. También recordó el día que adoptaron a Darío, a quienes amaron desde el primer momento que lo vieron. También recordó cómo se lo quitaron por estar sumergido en el alcohol, por no prestarle atención a su vecina, por no estar enfocado en lo realmente importante y dejarse llevar por el dolor durante tanto tiempo. Guille también recordó cuando estaba en su casa solo y pisó un carrito de juguete que era de Darío. Fue el momento justo en el que se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal. Inés jamás me perdonaría abandonar a nuestro hijo. Lo iré a buscar ya. Pero se dio cuenta que primero debía conseguir un trabajo. Al día siguiente tuvo un malestar muy fuerte. Le pidió a su vecina que lo llevara al hospital y ahí le dieron el diagnóstico de cáncer. Tuvo que vender el apartamento casi regalado para irse a otra ciudad y recibir tratamiento. Se lo vendió a la primera persona que fue a verlo y por la cantidad que le ofrecieron. Le tomó un año poder recuperarse y volvió a buscar a su hijo, pero cuando llegó le dieron la horrible noticia de que había sido adoptado por otra familia y llevado a otra ciudad. No estaba permitido dar más información, no podían decirle a dónde se lo habían llevado, ni quiénes eran sus nuevos padres. Él sentía que moría de la tristeza. Pasaron muchos años y aún extrañaba a su hijo. Estaba completamente solo, estaba completamente triste. Veía alrededor del parque y los niños que jugaban le hicieron pensar en tener nietos. Siempre soñó con tener nietos, tanto como soñó con tener hijos, sin que se pudiera hacer realidad ninguno de los dos sueños. Un niño lanzó su pelota hasta los pies de Guille y le dijo: «Señor, ¿me puede pasar la pelota?». Con mucho gusto se la pasó. El niño era Pepe, su nieto. Pepe le pasó la pelota a sus amigos, pero algo le hizo voltear de nuevo hacia Guille. «¿Por qué está llorando, señor?». «No son lágrimas, pequeño. Es que el sol me pega mucho en los ojos». Le dijo que estaba haciendo demasiado calor. Tenía mucha sed, pero estaba débil y no podía ni siquiera moverse demasiado. «Hey, si te doy dinero, ¿podrías comprarme un agua en el kiosco?». «No, mi padre no me lo permite. No puedo salir del parque, pero le voy a decir». Y se fue de inmediato. Guille ni siquiera pudo decirle nada porque se fue muy rápido. «Papá, hay un señor que tiene sed. ¿Podemos comprarle agua y algo de comida?». Creo que se ve muy triste. Parecía que estaba llorando. Darío se dio cuenta de que su hijo era un muy buen niño, amable y generoso. Compró algo y se lo dio a Pepe para que se lo entregara al anciano. El niño corrió y le dio lo que le habían comprado, y cuando llegó al banco, ya su hijo estaba sentado a un lado del anciano. Guille le dijo: «Joven, tiene un buen hijo. En esta época eso no parece ser muy común. Yo también tuve un hijo, pero la irresponsabilidad me hizo perderlo». Por supuesto, Darío se interesó y le preguntó cómo lo había perdido. Guille le contó que su hijo era adoptado, que su esposa y él lo habían adoptado con mucho amor, pero ella murió en un accidente de tránsito, y él se ahogó en la bebida, por lo que terminó perdiendo a su hijo. Después se enfermó y regresó a buscarlo, pero ya alguien más lo había adoptado. No sabía dónde estaba, solo esperaba que estuviera vivo. Darío no podía creer lo que estaba escuchando. Se quedó sin palabras, y un minuto después le preguntó cómo se llamaba su esposa, a lo que Guille respondió: «Se llamaba Inés, y mi hijo se llama Darío.
Lo único que quiero es conseguirlo, pero ya han pasado demasiados años. Silencio total. Darío empezó a llorar y le dijo casi sin voz: Papá, eres tú. Guille se volteó de inmediato hacia él y lo vio fijamente a los ojos llorando. Dijo: Hijo, eres tú. El niño dijo: Papá, no me digas que ya conseguimos al abuelo. Darío se arrodilló frente a su padre y éste puso las manos sobre su cabeza, lo abrazaba, lo tocaba. No podía creer que así había conseguido a su hijo que tanto amaba. Los tres estaban demasiado felices. Darío y su padre lloraban de la alegría. Los abrazos no se acababan y el reencuentro fue una de las emociones más grandes de la vida de los dos. Y la historia terminó en el abrazo más esperado de la vida de Guille y Darío. Una historia que, sin duda alguna, es la muestra de que la vida siempre nos lleva a donde tenemos que volver, que los seres amados jamás se dejan de esperar y que los años nunca son suficientes para que el deseo de reencuentro se apague. Darío y Guille, una muestra de los padres presentes y amorosos, aún sin llevar la misma sangre, pueden marcar el corazón de sus hijos para toda la eternidad. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones. ¡Hasta pronto!